Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Vamos a comenzar por la recomendación que hacemos para quienes quieren comprar vehículo aquí en el sur de la Florida. Agárrate recomienda Victory Motors. Ese es el dealer que te va a atender, pero además te va a tratar correctamente. No te va a vender un vehículo reconstruido y además te ayuda con tu crédito si no tienes historial de crédito aquí en Estados Unidos. Victory Motors tiene una gama de vehículos increíble. Seguramente habrá uno que te guste, y si quieres enviar tu vehículo a Venezuela, ellos también lo hacen. Bueno, vamos a tratar de hacer un programa para que entendamos al país, porque yo no entiendo al país. Yo trato de explicar al país, y este programa se ha convertido en el programa donde se ponen las cosas en contexto, se acomodan, así como los rompecabezas, para entender las cosas, pero yo no entiendo al país, o no entiendo a quienes intentan dirigir a la oposición. No entiendo cómo se mueven las piezas, porque se mueven tan ilógicamente que en mi mente lógica no caben algunas cosas. Hay alguien que viene explicando el país hace tiempo. Lo invité el día de hoy para abrir este programa porque además me lo han pedido los seguidores de Agárrate que esté aquí. Estuvo en estos días pasados con mi amigo Mingo, y explicó las cosas muy bien, pero yo creo que hay que repetir y repetir las cosas decenas de veces, a ver si alguna vez nos entran y las entendemos y actuamos en consecuencia. Juan Carlos Sosa Aspurua se encuentra conmigo vía Skype desde Venezuela. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, Patricia, buenas noches, ¿cómo estás tú? Bueno, aquí ayúdame a explicar esto. Bueno, ayúdame. Pues, hazme una pregunta y te la respondo. ¿Qué te voy a preguntar? ¿Qué quieres tú que te pregunte? O sea, la primera pregunta, ¿cómo esta gente va a unas elecciones regionales después de un fraude absolutamente obvio, un fraude comprobado, y además, después de que tenemos alcaldes presos, una advertencia y amenaza de Diosdado Cabello obvia de que van para afuera los que forman parte de la Asamblea Nacional electa, pero con abrumadora mayoría comprobada? Bueno, ¿para dónde vamos y qué hacemos, Juan Carlos, con respecto a esto? Bueno, a mí lo que me llama la atención además es cómo se bypassea el plebiscito, es decir, la orden vinculante que recibió la Asamblea Nacional por parte de 7.7 millones de venezolanos, que en todo el mundo nos movilizamos con una sola idea, que era exigirle a la Asamblea Nacional que conformara un gobierno de unidad nacional, pero para restituir el orden constitucional. A mí lo que me llama la atención ahora es cómo algunos factores dentro de la Asamblea y de la MUD tratan de distorsionar lo que fue esa orden vinculante, y entonces tratan de hacerle ver al país que lo que se estaba preguntando, yo no sé qué sería, porque si era para continuar una agenda electoral tradicional, ¿qué necesidad había de hacer un referéndum, un plebiscito? ¿Qué necesidad había durante 4 meses de exponer a la juventud venezolana a los chacales del régimen? En todo el país han muerto cientos de muchachos que pusieron su vida en la lucha por la libertad del país, cientos y cientos de presos políticos que se están pudriendo en las mazmorras del régimen, miles de heridos, de tragedias en familias en todas partes. Entonces, yo no entiendo, o sea, todo esto que pasó durante estos 4 meses, según estos personajes, fue para que Ramos Alup se parara frente al país y expusiera que de ganar unas elecciones se iba a implantar un programa de unidad, o sea, un programa unitario por parte de la MUD, es decir, un programa de gobierno unitario. O sea, para eso, durante 4 meses, el país se desangró, las empresas quebraron, los pocos comercios que quedaban tuvieron que cerrar,
tanto sufrimiento, tanto dolor, simplemente para mantener una agenda electoral que igual estaba ya trazada antes de que todo esto empezara, porque efectivamente las elecciones de gobernador y alcalde estaban planificadas, las elecciones presidenciales del año que viene estaban planificadas. O sea, todo quedó igual o peor, por supuesto. Bueno, es que la pregunta que hay que hacerle a estos señores es por qué convocaron a la calle entonces, o sea, por qué expusieron a la juventud a la muerte, como lo hicieron. O sea, yo lo primero que tengo que plantearme y que el país se tiene que plantear es qué tipo de personas son estas, o sea, qué tipo de humanidad puede haber en unos señores que exponen al país a semejante trauma, a semejante tragedia. Después, además, no solamente eso, sino que supuestamente se iba a evitar la constituyente, y la constituyente se implantó con el fraude electoral más bochornoso, yo creo que de la historia de la humanidad, porque yo te digo, yo personalmente agarré mi carro ese día y me recorrí Caracas, y los centros de votación estaban totalmente desérticos. Lo que yo veía eran unos soldaditos parados en las aceras con unos perros callejeros dándole vueltas, unos borrachitos aquí y allá, y las mesas electorales inclusive jugando dominó, y esos centros totalmente vacíos. O sea, en esas elecciones, en esa constituyente no debe haber votado más de 1.2, 1.3 millones de personas. Y obligadas, además, exactamente. Y obligados. Entonces, ¿cómo es posible que anuncien 8 millones y simplemente aquí la respuesta sea, bueno, vámonos a unas elecciones regionales con esa misma gente, con esa misma con ese mismo antro que metió 8 millones de votos de esa manera tan burda y tan criminal? Ah, no, porque ahorita sí vamos a tener las actas y vamos a tener testigos en las mesas y entonces no nos van a poder hacer fraude. Esa es la argumentación. Cuando tienen además 2 años, casi 2 años de mora en cuanto a la elección de un CNE que efectivamente fuera transparente, con unos rectores legítimos, con un registro electoral permanente depurado, y no esta locura no auditable, inflada hasta yo no sé dónde, que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ¿cómo esa va a ser la respuesta del liderazgo de este país? O sea, ¿cómo este señor tiene la cara? O sea, ¿cómo puede ser tan cínico de pararse frente al país y con esa cara tan lavada además manipular lo que fue el plebiscito, donde tanta gente arriesgó su vida, tanta gente arriesgó su trabajo, tanta gente arriesgó todo lo que tiene para precisamente exigirle a la Asamblea Nacional que diera una respuesta inmediata a la crisis que se estaba viviendo, a la tragedia que estábamos sufriendo, porque por eso se hizo. Yo te digo una cosa, Patricia, yo participé en la reunión previa a la organización del plebiscito, y allí estaban todos los que organizaron el evento. Y yo me paré al final de la reunión y se los dije muy claramente. Yo les dije, señores, ustedes tienen que estar muy conscientes que el único espíritu de esta acción, de este plebiscito, la única razón de ser de este plebiscito, es la exigencia del nombramiento de un gobierno de transición. Esta es la razón por la que la gente va a arriesgar su vida y va a asistir a este plebiscito. Si no se forma este gobierno, se lo dije así literalmente, Patricia, a los rectores, a la gente de FEDECámara, de Consecomercio, a los sindicatos, a todos los que estaban allí. Si esto no es para formar un gobierno de transición, va a ser una estafa al país. ¿Y qué respuesta recibiste? ¿Qué respuesta recibiste, Juan Carlos? Bueno, muy positiva, de los presentes muy positiva. Nadie me dijo que era para otra cosa el plebiscito. En ese momento nadie me dijo, no, Juan Carlos, tú estás equivocado, esa no es la razón, lo que estamos tratando de hacer es esto y lo otro, para nada. ¿Qué fue lo que cambió entonces? Entonces lo que cambió fue simplemente que efectivamente estaban metiendo unos gatos por liebre, pero no, evidentemente no los rectores y otras personas que estaban allí, ninguno de los que estaban allí son realmente responsables de eso. Los responsables de eso, es decir, del gato por liebre, de la estafa, son los responsables de la Asamblea Nacional que estaban detrás del plebiscito, porque hay que recordar una cosa, el plebiscito era una orden vinculante que le estábamos dando a la Asamblea Nacional. Es decir, el responsable es la Asamblea Nacional, quien debe responderle al país es la Asamblea Nacional. Entonces, si a mí me plantean en una pregunta,
¿Usted está de acuerdo en la formación de un gobierno de unidad nacional para restituir el orden constitucional? ¿Qué piensa cualquier ser humano en su sana lógica? Que este gobierno se va a formar para restituir el orden constitucional y después, una vez restituido el orden constitucional, celebrar unas elecciones abiertas, libres y transparentes y democráticas. Pero ¿cómo vas a celebrar tú unas elecciones libres, transparentes y democráticas si no has restituido el orden constitucional? Entonces no puede ser que tú vas a hacer unas elecciones libres y democráticas sin restituir el orden constitucional y vas a elegir entonces a través de esas elecciones un gobierno que entonces sí va a restituir el orden constitucional. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, la lógica te dice, si el poder está secuestrado por una mafia de narcotraficantes y tú estás haciendo una consulta popular en donde estás planteándole al país un gobierno para restituir el orden, ¿qué le estás diciendo al país? Que tú vas a formar un gobierno precisamente para desmontar ese narcoestado, es decir, ese poder que está secuestrado por los narcotraficantes, vas a poner orden en el país, vas a depurar los poderes públicos y una vez hecho eso, vas a convocar a unas elecciones libres y democráticas, pero no antes, porque el orden constitucional antes no está restablecido. Es decir, además la misma Asamblea Nacional convocó al país en 350, le dijo al país... Sí, ¿y qué pasa con el 350? ¿Cómo tú en 350 vas a ir a unas elecciones con ese...? Bueno, a eso iba, Patricia. Los muchachos que salieron a dar su vida, salieron porque unos líderes le dijeron que el país estaba activando el desconocimiento del régimen enmarcado en el artículo 350 y 333 de la Constitución, es decir, desconocimiento del régimen porque está violando sistemáticamente los derechos humanos, y los ciudadanos saliendo a la calle para contribuir a la restitución del orden constitucional que está siendo violado por el sistema, por el régimen que estás desconociendo. Entonces, ¿cómo es posible que tú llames a la juventud venezolana a las calles para que los maten, o los hieran, o los dejen lisiados, sin piernas, o sin boca, o sin ojos, o sin brazos, paralíticos para el resto de sus vidas? Después hablar de elecciones como si nada, así, con Maduro de presidente, con Tibisay y Lucena en el CNE. Entonces, ¿para qué llamaste al 350? O sea, ¿qué tipo de seriedad es eso? Sí, entonces, ¿cómo podemos respetar nosotros a un liderazgo de esa naturaleza? Eso es inaceptable. Definitivamente. Vamos a ir a un corte, Juan Carlos. Yo quiero que al regreso tú me digas si esto es ineficiencia del liderazgo o todo esto es adrede. Porque definitivamente hay una complicidad aquí con el régimen, entre el régimen y estos tipos. Porque yo no me canso de decir que a mí la lógica, lo que me suena es que incluso el régimen le está limpiando el camino a quienes les conviene de la oposición que sean los gobernadores o los electos. Porque, por ejemplo, le limpió el camino a Henry Falcón metiendo preso a Alfredo Ramos. Le está limpiando el camino a Carlos Ocariz, metiéndole inhabilitación tanto a Enrique Capriles como a Adriana Elía. Es decir, está limpiando los espacios de los propios opositores contra opositores, es decir, metiendo presos a los que sí tienen liderazgo en su región. Entonces, ¿cómo es posible? Porque a mí me suena hasta traición que se vaya a unas elecciones cuando Alfredo Ramos está preso, el alcalde de Mérida está escondido, el alcalde de Puerto La Cruz, de Lecherías, está aquí en los Estados Unidos huyendo. Bueno, ¿cómo se va a ir a unas elecciones con esa situación? Con Antonio Ledesma en Ramo Verde, con Leopoldo López en Ramo Verde. Yo quiero que al regreso tú me digas si es que todo esto está planificado, es que todo esto es casualidad y estos tipos no entienden lo que está pasando. Al regreso continuamos conversando con Juan Carlos Sosa Puro.